programa orando, pidiéndole para que sea Dios el que pueda dirigir este programa de principio a fin y que Él pueda ser el que se lleve la gloria este día, esta mañana. Ahí donde estás, yo te voy a pedir que me acompañes en oración. Padre, gracias, Señor, por un día más que nos permite, Dios. Gracias, Padre, porque cada día que amanece y uno abre sus ojos, escucha el cantar de las aves que alaban tu santo nombre y el alba, Dios, de la mañana que alumbra nuestros hogares, Dios. Gracias porque es un privilegio tenerte como Padre, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos adoptas a través de nuestro Señor Jesucristo como hijos tuyos, a través de la fe depositada en Él, que pagó y perdonó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, nuevamente te pedimos, Padre, de que tomes control de este programa, que pongas de nuevo brillo en mi boca y que sea tu palabra la que pueda prevalecer en este programa y no filosofías humanas, no fábulas, no todo aquello que no proviene de tu palabra, Señor. Padre, te rogamos, Dios, que todo esté bien, la parte técnica, el fluido eléctrico, todo, Señor. Y que la señal, todo esté normal, Padre, y que tú te puedas glorificar y exaltar esta mañana, Señor. Te pedimos por esas personas que están enfermas de alguna enfermedad patológica en su cuerpo, que tú les des la sanidad en su cuerpo, Señor. Padre Santo, para ti no hay nada imposible. Tú eres el Dios de vida, de sanidad, el Dios todopoderoso, que lo que es imposible para nosotros es posible para ti, Padre Santo. Te dejamos en tus manos este tiempo y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gracias nuevamente por estar sintonizando el programa. Ahí aparece el WhatsApp 9631-8290 para que ustedes envíen sus peticiones de oración o si tienen duda con respecto al tema que yo desarrollo en el programa aquí, ustedes me pueden enviar o de qué parte de Honduras o del mundo nos miran. Realmente eso es de gran ánimo. Hay personas que me han escrito haciéndome preguntas. A la luz de la Biblia yo les respondo. Así que les agradezco por las personas que se comunican conmigo, ¿verdad? Que me envían mensajes. Que Dios se pueda llevar la gloria es por lo que se les contesta. El tema de hoy se llama De muerte a vida. Así se llama el programa hoy. De muerte a vida. Vamos a buscar la Biblia, si la tienes impresa o si tienes descargada Reina Valera de 1960 en tu celular. Te voy a pedir que la busques para que llevemos la lectura juntos. Vamos a buscar ahí. Vamos a irnos al libro de Primera de Corintios capítulo 15 versículo 21 al 22. Primera de Corintios capítulo 15 versículos del 21 al 22. Dice la palabra de Dios: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Nosotros inicialmente fuimos diseñados para no morir. Adán y Eva no iban a morir, no iban a envejecer. Así iban a quedar jóvenes por siempre y para siempre en el jardín del Edén. Nosotros fuimos diseñados para inicialmente perfectos. No íbamos a envejecer, no íbamos a cometer pecados, íbamos a permanecer, no iba a ser necesario sembrar los campos para poder producir, sino que todo fruto estaba ahí disponible para que nosotros comiéramos, como Adán y Eva, que venía, solo cortaba el fruto
y se alimentaba de eso. Nosotros inicialmente fuimos hechos perfectos, sin pecado, y no íbamos a morir, y íbamos a permanecer jóvenes. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que las serpientes, que Satanás en forma de serpiente engañó a Eva, que comiera del fruto prohibido. Y Eva le dio de comer a Adán. Y por eso entró el pecado inicial en la humanidad. Y ahora nosotros heredamos ese pecado en nuestros genes de generación en generación. Ya nacemos siendo pecadores. Algo bien importante es que ya nacemos siendo pecadores. Pero no es que nacemos ya con Jesucristo en nuestro corazón. Esa es una mentira del diablo. Hay personas que uno les pregunta, ¿usted ya tiene a Jesucristo en su corazón morando? Sí, dice, desde chiquito, dice. No, no es así. Tenés que primero crecer, tener por lo menos unos 6, 7 años para poder comprender que eres pecador, que eres pecadora y que necesitas de un Salvador personal. Una vez que tú comprendes qué es pecado y cuál es la consecuencia del pecado, entonces se te predica el Evangelio. ¿Cuál es la medicina para el pecado? ¿Cuál es la medicina para el pecado? Pero un niño antes de los 6 años no comprende el pecado. Ellos actúan casi por emoción y ellos no comprenden que lo que están haciendo muchas veces es malo. Y eso es pecado. Pero dice la palabra de Dios que Jesucristo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, dijo: dejad que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de Dios. De tal manera que cuando un niño muere, aunque no haya recibido a Jesucristo en su corazón, porque no comprende el pecado, es un inocente. Es un inocente. Va al cielo directo. Pero cuando un niño tiene de 6 a 7 años, hay que predicarle el Evangelio. Porque ya un niño de 6 a 7 años ya comprende lo que es el pecado. Ya sabe lo que es mentir. Ya sabe lo que es robar. Ya sabe lo que es decir malas palabras. Y así sucesivamente. Entonces nosotros como padres debemos de preocuparnos que nuestros hijos conozcan de Jesús. Pero para eso nosotros tenemos que ser ejemplo. Nosotros tenemos que buscar de Jesucristo. No como muchos padres, muchas veces que lo que hacen es mandar al hijo a la iglesia evangélica y ellos se quedan viendo la película o la novela. No es así. Debemos de ser ejemplo. Nosotros los hombres que somos las cabezas del hogar, debemos de dar el ejemplo. Buscar de Dios. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y yo lo puedo evidenciar en mi vida. Mi mamá me instruyó a los 11 años de edad, llegué al conocimiento de Dios, acepté ese regalo de la vida eterna, y desde entonces siempre he estado en la viña del Señor. En la viña del Señor. Y han existido temporadas en mi vida que yo no me he congregado cuando estaba más joven, pero siempre permanecí en el temor a Jehová, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Y nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos que deben de buscar de Dios, que deben de buscar de ese camino que es nuestro Señor Jesucristo. Porque si nuestros hijos mueren físicamente sin haber recibido a Jesucristo, y estos niños ya son mayores de 6, 7 años, no les va a ir bien, van a ir a pasar una eternidad separados de Dios en el infierno. Y no creo que eso es lo que tú quieras como padre o como madre, que nuestros hijos se pierdan. Entonces busca tú también, mientras tengas tiempo, busca de Jehová, busca de Jesucristo. Acepte ese regalo de la salvación.
Porque dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Jesucristo es vida. A través de Él nosotros obtenemos la vida eterna. Todos vamos a morir un día. Yo creo que muchas veces nosotros como seres humanos no nos gusta que nos hablen de la muerte física. No nos gusta. Y dice la palabra de Dios que es mejor el día de la muerte que el día que nacemos. Así dice la palabra de Dios. Pero hay una diferencia en morir en Cristo Jesús y morir sin Cristo en nuestra vida. Y la diferencia es que si yo muero en Cristo Jesús, ya habiéndolo recibido en mi corazón como mi Salvador personal, yo solamente voy a dormir por mientras Él viene en segunda vez sin relación al pecado, y porque ya nos perdonó a nosotros como pecadores, porque ya recibimos ese regalo de salvación, y Él va a venir por su iglesia a traernos. Cuando Él venga, nosotros vamos a estar aquí esperándolo. Pero si tú mueres en Cristo, dice la palabra de Dios, que solamente duermes. Solamente duermes. La vida eterna inicia desde el momento que nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Allí nos convertimos en seres inmortales. Seres inmortales. Ya el enemigo está quieto. Ya no puede hacer nada. Lo único que él busca es que la persona que tiene a Cristo Jesús en su corazón es robarle la paz, la tranquilidad. Pero no le puede robar la salvación. Porque la salvación, quien tiene cuidado de nuestra salvación, es Jesucristo, es Dios Padre. Él tiene cuidado de nuestra salvación. Ni siquiera nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación. Ni siquiera nosotros. La salvación es un regalo. Dice Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación Dios la da a través de Jesucristo. A través de Él somos vivificados. A través de Él pasamos de muerte a vida. Vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículos del 27 al 28. Dice la palabra de Dios: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Para salvar a los que le esperan. ¿Estás esperando tú a Cristo? Te hago esa pregunta a ti hoy, que miras este programa. ¿Estás esperando tú a Cristo? ¿Amás su venida? ¿Amás su venida? ¿O realmente no tienes a Cristo Jesús morando en tu corazón y tienes temor a morir? Tienes temor a que Jesucristo regrese y te encuentre haciendo cosas desagradables delante de Él. ¿Cómo está tu vida hoy? Así también dice, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, de toda la humanidad. Cuando Él estaba siendo crucificado, hubo un momento en la cruz que Él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? En ese momento estaban siendo incrustados todos los pecados de toda la humanidad en su cuerpo en la cruz. Padre, Dios por un momento quitó la mirada de Él al ver aquella multitud de pecados que Él estaba pagando en la cruz una sola vez. Él murió una sola vez por todos nuestros pecados. Yo les decía en los programas anteriores
Vamos a suponer que yo cometo 1.000.000 de pecados durante mi vida. Jesucristo ya murió por ese 1.000.000 de pecados. No sé cuántos pecados tú tengas en tu vida hoy, pero no importa la cantidad de pecados y qué pecados hayas cometido. Jesucristo lo pagó y lo perdonó en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que el que no cree esto, que dice la palabra de Dios, que Jesucristo pagó y perdonó todos nuestros pecados, ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado porque no cree en lo que Jesucristo vino a hacer por él y por la humanidad en la cruz del Calvario. A pagar y perdonar todos nuestros pecados. Y dice que él aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, porque ya nos perdonó. Ya vino a pagar nuestros pecados. Ya no es como cuando el pueblo de Israel, que tenía que llevar una ofrenda, sacrificar un animalito inocente para pagar y perdonar sus pecados por 1 año únicamente. Y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a ofrecer la ofrenda, pero el pueblo era perdonado una vez nada más. Una vez al año. Al siguiente año tenía que llevar otra ofrenda para sacrificarla por todos sus pecados. Tenía que morir alguien inocente, y ese alguien inocente era el animalito, el becerro, el macho cabrío. Eso, el palomino, el animalito inocente, tenía que morir por los pecados de aquel que estaba ofreciendo el sacrificio en el holocausto. Y esa sangre que derramaba ese animalito inocente era lo que limpiaba a la persona de todo pecado. Y eso fue lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, a derramar su sangre preciosa, a derramar su sangre inocente, porque Él no conoció pecado. Él permaneció siendo sin pecado durante estuvo aquí en la tierra. Es el único ser humano que ha estado en el cuerpo humano, cuerpo imperfecto, cuerpo pecaminoso, y Él no cometió pecado. Se mantuvo íntegro. Desde que nació siendo limpio, porque Él no nació de una relación sexual de entre un hombre y una mujer, sino que fue concebido a través del Espíritu Santo, a través de una mujer virgen, María. No fue a través de una relación sexual, fue a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que obró en el útero de María, su madre, e hizo crecer ese embrión, e hizo crecer ese feto para convertirse en un bebé y posteriormente en un hombre. Jesús de Nazaret. Él te dice hoy, cree en mí, yo soy la verdad. Él no quiere que tú te pierdas, Él quiere que tú procedas al arrepentimiento, que tú te arrepientas por todos los pecados que has cometido en tu vida. Y Él te va a perdonar. Dice que el único pecado que Él no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? La blasfemia contra el Espíritu Santo es que si Dios hace un milagro en la vida de un ser humano, decir que no proviene de Dios, sino que del diablo, de Satanás. Eso es blasfemar, porque quien hace la obra en nosotros es el Espíritu Santo. Él es el que cambia y transforma nuestras vidas. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, dice la palabra de Dios que somos sellados por el Espíritu Santo. Y Él es el que va a transformar nuestra vida. Él es el que nos va a hacer seres agradables ante los ojos de Dios.
Ya Dios nos mira perfecto. Una vez que nosotros recibimos a Cristo Jesús, Dios nos mira perfectos. Porque Dios no me mira a mí como José Peralta, sino que mira la sangre de Cristo que me cubrió. Y mira morando el Espíritu Santo en mi corazón. A Jesucristo morando en mi corazón. Así es que Dios actúa actualmente. Dice, vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice la palabra de Dios en Romanos versículo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. Todos vamos a morir, todos vamos a fallecer un día. Pero yo les decía, hay una diferencia entre morir con Cristo Jesús y morir sin Cristo. No sigas religiones, la religión no te va a salvar. No te va a salvar la religión. Me gustó una noticia que miré esta semana, que el Vaticano de la Iglesia Católica ya no dice que María intercede por los pecadores. Ya no es co-intercedora. Qué bueno, porque se vinieron a dar cuenta de la verdad, que solo Cristo salva. No es María. María tuvo su lugar. Y fue un lugar muy privilegiado. Haber tenido dentro de su cuerpo, dentro de su ser, al Redentor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Salvador del mundo. Pero ella no puede interceder entre los hombres y Dios. Ella no puede decir, no, acéptenme a mí como María, como mi Salvador personal, y yo les voy a ofrecer vida eterna. Lo mismo puede suceder con José Smith, con Mahoma, con Buda, que no es a través de esa gente que nosotros vamos a llegar al conocimiento de la verdad y vamos a obtener la vida eterna. Solo Cristo salva. Así que si tú tienes una religión X o Y, yo te diría en esta mañana, sal corriendo de esa religión. Porque Jesucristo superó las religiones. Él fue dado como ofrenda agradable. Él no solamente fue la ofrenda, sino que fue el sumo sacerdote a la vez. Y no lo hizo en casa hecha por manos humanas, sino que lo hizo directamente en el cielo, en el lugar santísimo, donde está sentado en el trono el todopoderoso Jehová de los ejércitos. Él fue la ofrenda, Él fue el sumo sacerdote a la vez. Tienes que venir y reconocer que tienes que pasar de muerte a vida. Porque si todavía tú no has recibido a Jesucristo, estás muerto en esta tierra, en este mundo, estás muerto. Estás muerto. Porque dice la palabra claramente que es Dios el que da vida a través de Jesucristo. Y que cuando recibimos a Jesucristo, cuando recibimos el Espíritu Santo, pasamos de muerte a vida. Somos un nuevo ser, una nueva criatura. Y es lo que Dios quiere. Que pases de ser creación a ser hijo de Dios. Que pases de las tinieblas a la luz verdadera. Que pases de la muerte a la vida. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Los muertos espirituales están en el infierno hoy. Los muertos espirituales están en el infierno porque no quisieron creer en Jesucristo.
No quisieron creer en la obra redentora que nuestro Señor Jesucristo vino a ejercer en la humanidad. ¿Sabían ustedes que en el infierno no hay incrédulos? En el infierno no hay incrédulos porque ya se convencieron que era cierto lo que se predica del Evangelio. No de casualidad tú estás viendo hoy este programa, no de casualidad Dios te ha permitido que tú mires este programa. Dios quiere que te convenzas. Dios quiere que esa venda que Satanás te tiene puesta sea quitada y pueda venir a Cristo Jesús y aceptar ese regalo de la vida eterna. Yo ese regalo lo acepté hace ya 39 años. Tenía 11 años de edad cuando recibí a Jesucristo en mi corazón como mi Salvador personal. Dios quiere que hoy vengas a Él. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 1. Oigan bien, Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos. Todos somos pecadores por cuanto todos pecaron, dice la palabra en Romanos. Somos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Y tenía que morir por nosotros alguien inocente que no pecara. Ya no era un animal lo que representaba la inocencia en la humanidad. Ahora quien representa la inocencia en la humanidad es Jesucristo. Él es el que representa la inocencia. Él es el que representa el hecho de no ser condenado por el delito de pecar. O sea que cuando nosotros pecamos, cometemos un delito delante de los ojos de Dios, aunque no sea delito ante los ojos de los hombres. Miren qué interesante. Hay delitos que el hombre castiga y hay delitos que el hombre no castiga. Por ejemplo, mentir. Mentir. Nosotros mentimos y nadie nos castiga por mentir. Solo Dios. Porque es abominable a Jehová la mentira, porque el padre de la mentira es Satanás, el diablo. A Dios no le agrada que nosotros mintamos. Si tú eres un mentiroso, si tú eres una mentirosa, eres una hija del diablo. Porque el padre de la mentira es Satanás. Eso el hombre no lo castiga. Pero te voy a poner otro ejemplo, robar. Robar lo castiga a Dios y lo castigan los hombres también. Si se dan cuenta de que tú has robado, te pueden meter preso. Y te lo comprueban. Porque no solo es que saber que tú robaste, tienen que comprobarte que tú te robaste eso. Y te meten preso y te castigan. Pero Dios, nadie se puede esconder de los ojos de Dios. Los ojos de Dios están sobre cada uno de nosotros que existe aquí en la tierra. Y Dios sabe y conoce si tú eres un mentiroso. Dios conoce si tú robas. ¿Y qué otros pecados cometes en tu vida? Como ser el adulterio, la fornicación. Imagínate tú si el hombre castigara el hecho de ser fornicario. Yo creo que muchos estarían presos hoy. Imagínate tú si el hombre castigara el hecho de ser adúltero. Yo creo que muchos estarían presos.
hay cosas que el hombre castiga, pero Dios lo castiga en el hecho de que si tú no has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, vas a pasar una eternidad separado de Dios en el lago de fuego. Como dice Apocalipsis 20:15, que los que no estén inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego por una eternidad. Y ese lago de fuego arde con azufre y el gusano no muere. En el Antiguo Testamento hubo una pareja que mintió a los apóstoles. Hay una pareja que mintió a los apóstoles, vendió su propiedad. Vendió su propiedad, perdón, esto fue en el Nuevo Testamento. Vendió su propiedad. Ananías y Zafira. Ananías y Zafira habían vendido su propiedad y fueron a mentir que lo habían dado en un precio menor a la que habían realizado. Y por esa mentira murieron. Por esa mentira murió Ananías y Zafira. Imagínate tú si nosotros muriéramos por mentir. Yo te hago esa pregunta hoy. Si nosotros muriéramos hoy actualmente, en la actualidad, que si nosotros muriéramos por mentir, yo creo que muchos ya hubiésemos muerto. Ya muchos hubiésemos muerto. Porque el hombre le encanta mentir. La mentira. Le encanta que le digan mentiras también. Y nosotros debemos de saber que la mentira es abominable delante de los ojos de Dios y que Dios lo castiga, pero hay una esperanza para eso. Y la esperanza es Jesucristo. Y voy a volverlo a leer, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos da vida. Dios te ofrece vida hoy. Dios no quiere que tú te vayas a pasar una eternidad separado de Él en el infierno. Dios quiere regalarte la vida eterna hoy. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17? Dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No importa qué pecados hayas cometido en tu vida hoy. No importa qué cantidad y qué pecados has cometido. Hay esperanza hoy para tu vida. Arrepiéntete. Arrepiéntete de todo tu pecado y conviértete al Evangelio. Pasa de muerte a vida hoy. En este mes del 2 de noviembre, 1 y 2 de noviembre, hay mucha gente que le rinde culto a los muertos, visitando las tumbas de ellos y llevan obsequios, corona, algunos llevan corona, otras flores y otras cosas que llevan ellos. Hay gente que se atreve hasta a llevarle comida al muerto y le rinden culto al muerto. Yo te diría hoy, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. En México celebran a la muerte. En México hay desfiles celebrando a Santa Muerte, le llaman ellos. A la muerte. ¿Qué estás celebrando tú hoy en tu vida? ¿Estás celebrándole a la muerte o le estás celebrando a la vida a través de Jesucristo?
Recuerda que la muerte entró por Adán, pero la vida entró por Jesús de Nazaret. ¿Estás siguiendo tú lo de Adán, que es la muerte, o estás siguiendo tú a Jesucristo? La vida, que somos vivificados a través de Él. ¿Le rindes tú culto a los muertos, llevándole ofrenda, obsequio a alguien que no está con vida, que ya falleció? Yo te diría hoy, preocúpate para que tus parientes reciban a Jesucristo en el corazón. Esa debería ser la preocupación de todo ser humano. Que sus padres conozcan de Dios, que sus hermanos en la carne conozcan de Dios, que sus hijos conozcan de Dios, que sus cónyuges conozcan de Dios, de esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. No, que es que Él cuando era en vida era excelente persona. Él no le hacía mal a nadie, dice. Es cierto, dice, un señor escuchando la vez pasada yo, es cierto, dice, que él mató uno, dice, pero fue por defensa propia. Pero era calidad de perdón. No le hacía mal a nadie. Dice. No le rindas culto a los muertos. Ríndele culto a la vida. Jesucristo es la vida. Preocúpate porque las personas conozcan de Jesús, que reciban ese regalo de la salvación. Por ejemplo, mi mamá ya partió de esta tierra. Mi mamá ya partió de esta tierra. Pero yo me preocupé en el sentido de estar orando por ella, y como ella era una mujer de Dios, recibió a Jesucristo en su corazón. Ella solo duerme nada más. Ella solo duerme. Y yo tengo la fe y la esperanza que un día la voy a ver. En el día postrero, cuando venga Jesucristo por segunda vez a traer su iglesia. En iglesia somos todos aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón. Esa es la esperanza, esa es la fe que yo tengo, que yo voy a ver un día a mi mamá. ¿Por qué? Porque ella tenía a Cristo Jesús morando en su corazón. Nosotros debemos de saber que la única verdad está en Jesús de Nazaret. A mí ya me pueden hablar bonito, pero si a mí no me hablan a la luz de la Biblia, yo no los escucho. Tienen que hablarme a la luz de la Biblia para yo poderlos escuchar. Si no, yo hago caso omiso. Por eso es importante, dice la palabra, escudriñar las Escrituras para que nadie nos engañe. Hay un sinfín de mentiras en redes sociales, en medios de comunicación, de predicadores que no están predicando a la luz de la verdad. Si no dice la palabra de Dios por amor a sus vientres, a su estómago. Hay mucho predicador que predica para estar bien él económicamente. Y no le importa el rebaño, no le importan las ovejas. En el caso de las religiones, no le importan las personas. Predican mentira, predican fábulas. Si a ti no te están predicando a la luz de la Biblia, yo te diría, no escuches eso. Si es un libro que es adicional a la Biblia, no debes de escuchar eso. Porque si tú escuchas un evangelio diferente a lo que la palabra de Dios dice, entonces es anatema, es maldito. La persona que te está predicando eso. Yo no voy a venir a predicar un evangelio diferente a lo que la palabra de Dios dice. Porque si no me convertiría en un anatema.
Este programa para la honra y gloria de Dios va a cumplir 7 años. Para la honra y gloria de Dios va a cumplir 7 años. Y desde el primer día que yo prediqué el Evangelio, lo he predicado a Jesucristo como el camino para llegar al Padre. A Jesucristo como la verdad. A Jesucristo como la vida eterna. Yo no voy a venir aquí a inventar algo diferente a lo que nos dice la palabra de Dios. Juan 3:16 es claro cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No te quieres perder tú hoy? ¿No te quieres ir a pasar una eternidad separado de Dios en el infierno? Acepta a Jesucristo en tu corazón. Y allí donde estás yo te voy a pedir que cierres tus ojos, inclines tu rostro y que digas a continuación esta oración de fe y de arrepentimiento en tu vida, para que puedas recibir a Jesucristo en tu corazón. Señor, Padre Celestial, vengo ante tu presencia, Señor, arrepentido, arrepentida de todos mis pecados, Señor. Hoy me arrepiento, Señor, por todos los pecados que he cometido y te pido perdón. Recibo en este día, en esta mañana, a Jesucristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Quiero cenar con Él en mi corazón. La cena, esa cena que tú diseñaste, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, que tuvo con sus discípulos, la quiero tener con Él en mi corazón, cenar con Él. De igual manera que yo pueda ser sellado hoy a través del Espíritu Santo que mora en todo creyente, Señor. Que el Espíritu Santo me selle hoy, que escriba mi nombre en el libro de la vida del Cordero, para que cuando yo esté en las bodas del Cordero decir presente, Señor. Gracias, Dios, porque hoy paso de muerte a vida. Soy un nuevo ser, una nueva criatura a través de Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz para pagar todos nuestros pecados, Señor. Gracias, Padre, porque Él resucitó al tercer día, venciendo el pecado, la muerte, a Satanás y al mundo. Te doy las gracias, Señor, por esa obra redentora que vino a hacer mi Señor Jesucristo en la cruz. Te doy las gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración de fe, has pasado de muerte a vida. Eres un nuevo ser, una nueva criatura. Te voy a aconsejar que te reúnas en una iglesia cristocéntrica, donde se predica a Jesucristo como el único medio para llegar al cielo. Te voy a aconsejar que cuando tú llegues a esa congregación le digas al pastor que te bautice en agua, porque hoy fuiste bautizado en espíritu y en fuego a través de Jesucristo. Te felicito porque dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo. Y más de alguna persona hoy recibió a Jesucristo en su corazón. Así que te felicito. Sigue en el camino de Él, leyendo la palabra, orando, aprendiendo de Él, congrégate en una iglesia cristiana evangélica. Y a continuación vamos a tener esta alabanza que sea edificación para nuestras vidas. Preciosa sangre se derramó
preciosa sangre fluyó por amor. Oh, oh, oh. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Oh, oh, oh. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu amor, lo disfrutamos todos aquí en este lugar. Tu amor, lo disfrutamos. Oh, Cristo, tu sangre derramada valió la pena. Oh, 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 oh. Y
de Jesús. ¿Cuántos de ustedes creen eso? Porque si tú crees que hay poder en la sangre de Cristo, hay poder, porque Él nos limpió de todo pecado. Y Él nos da a través de su sangre la sanidad física y la sanidad espiritual. Lo único que tenemos que hacer es creer con esa fe que Dios nos da para que nosotros creamos en lo que su palabra nos dice. Por sus promesas, Él ha dicho que nos va a dar vida y vida en abundancia. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículos del 16 al 20. Dice la palabra de Dios en Efesios 5, capítulos del 16 al 20. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 5, versículos del 16 al 20, dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cuando se refiere a aprovechando bien el tiempo, no es que trabajes más duro para acumular riqueza y cosas materiales en esta tierra. Aquí cuando dice aprovechando bien el tiempo, se está refiriendo a predicar el Evangelio. Tú, hermano y hermanas que escuchas este mensaje hoy, prediquemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La gente se está muriendo sin conocer de Cristo. Hay mucha gente que está muriendo creyendo que ellos desde que nacen traen a Jesucristo en su corazón. Hay mucha gente que está muriendo porque siguen una religión X o Y piensan que a través de esa religión ellos van a llegar al Padre. Recuerda que hay caminos que al hombre le parece que son derechos, pero su fin es de muerte. Hay personas que dicen, no, yo aquí me reúno con los mormones, yo aquí me reúno con los testigos de Jehová, yo aquí me reúno con los adventistas del séptimo día, y yo me voy a salvar porque estoy con ellos. Eso se llaman sectas. Sectas. Porque se le llaman sectas porque son sectarios. Son sectarios, ellos piensan que solo ellos son salvos. No, es que como yo me reúno con los mormones, yo me reúno con los testigos de Jehová, entonces yo sí voy a ser salvo. Es fácil darse cuenta cuando una doctrina es torcida, cuando una doctrina es adulterada, es fácil. Y una de las cualidades más principales es que te prediquen dentro de ese lugar donde tú estás hoy, que solo ustedes van a ser salvos. Eso es fácil darse cuenta. Que digan, no, es que solo los que nos reunimos aquí en esta congregación vamos a ser salvos. No, es todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús en su corazón. Es todo aquel que se ha arrepentido de todos sus pecados. Y nosotros debemos de predicarle la verdad a las personas. No permitir que otra gente los esté engañando. Que les esté predicando un evangelio torcido, adulterado. No, mira, ve si que la palabra de Dios dice que el que no se congrega pierde la salvación. La Biblia no dice que el que no se congrega pierde la salvación. La Biblia dice, no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre.
Hay que congregarse, es importante. Pero es que no es que si ya dejaste X días de no ir a la iglesia, ya perdiste la salvación. Esa es una mentira, esa es una falacia de Satanás. Nosotros debemos de predicarle a las personas que el único requisito para llegar al cielo es Jesús. Es haber confiado en Jesucristo antes de morir físicamente. Eso debemos de predicar. Por eso dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos nos salvemos, que todos procedamos al arrepentimiento. No dice, es que ese no acepta a Jesucristo porque no está predestinado, dice. Y como no está predestinado, por eso no lo hace. No, predícale el evangelio. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Él nos da libre albedrío en creer o no creer, eso sí. Él es todo un caballero. Él nos permite que decidamos nosotros por sí mismos si creemos en Jesús o no creemos. Pero no es que existe una predestinación. Ahora que Él sabe quiénes lo van a recibir y quiénes no lo van a recibir, eso sí, Él sabe eso. Él sabe eso. Él sabe qué persona lo va a recibir y qué persona no lo va a recibir y va a negarlo. Lo que Él vino a hacer. Y aquí donde dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros hagamos una oración, cualquier oración que nosotros demos, siempre pongámoslo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que le pidamos al Padre, que sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso glorifica al Padre, eso dignifica al Padre. Hermanos, nosotros tenemos que estar siempre hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En vuestros corazones. Hermanos, hermanas que miran este programa hoy, yo les animo a que prediquemos el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Vamos a orar para dar por finalizado el programa Pescadores de Vida este día, esta mañana. Padre, gracias Señor. Gracias Dios porque tú nos permitiste haber llevado a cabo el programa Pescadores de Vidas. Eres tú el que hablas a través de mi persona. El Espíritu Santo es el que guía mis palabras, Señor, y me da la sabiduría para hacerlo. Te pedimos, Señor, que tú ayudes para que este programa permanezca, Padre, en el aire, Dios, y que personas conozcan de ti, Padre, a través del programa, para gloria de tu nombre. Por los hermanos y hermanas que están pendientes del programa, anímales para que prediquen el evangelio. Los pastores, Dios, que salgan con sus miembros de iglesia a entregar Nuevos Testamentos, a entregar panfletos, Señor, y a dar el evangelio a las personas. Abre puertas, Señor. La mies es mucha y pocos son los obreros. El campo está listo, Señor, para poder cosechar la vida de cada persona que aún no te conoce. Te damos las gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gracias por haber estado sintonizando el programa Pescadores de Vidas. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes y hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Pecados encima Él llevó, y en un momento